Al crear la secuela de un videojuego, hay una cosa que debe ser su principal prioridad: ser superior a su predecesor o como mínimo estar a la altura de este. Lamentablemente, este no es el caso de Devil May Cry 2. un juego nacido de la obsesión de Capcom por sobreexplotar sus nuevas franquicias en tiempo récord. Para más información, por favor de preguntar a Mega Man, Mega Man X, Mega Man Battle Network y, si tienes tiempo, alguna franquicia más. Este juego, que salió a prisas por el éxito del primer Devil May Cry, es conocido por muchos como el peor de la saga, excepto por algunos raritos que dicen que DMC Devil May Cry es peor, por alguna razón que no entiendo. Bienvenido de Geek Wolf, acompáñame en este video de hoy, donde continuaremos con nuestra serie de revisiones a la franquicia protagonizada por Dante Sparda. Antes de empezar, solo quiero recordar las reglas de esta serie de videos. Número 1, no hablaremos con retrospectiva, léase, no haré mención a nada de lo que hagan las próximas entregas de Devil May Cry. Número 2, no tomar en cuenta ningún material adicional, o sea, CD dramas, novelas, animes, mangas, etc., ya que esta es una revisión al título de 2003. Tercer y último punto, recuerda que si bien argumentaré mi opinión del día de hoy, no trato de imponer mi visión ni cambiar la tuya acerca de este título. Simplemente estoy tratando de ser objetivo con los elementos que para mí hacen a un buen o mal videojuego, y eres libre de darme tu opinión sobre este título siempre y cuando no retrocedamos a la época de las cavernas, que por algo tenemos el don del habla. Sin más que decir, empecemos con... Las mejores obras pueden cometer errores, y de misma manera, las peores pueden tener virtudes. El arte de esta obra es el único logro genuino que puedo encontrarle. La verdad es que el trabajo de arte y diseño de este juego me parece espectacular en muchos sentidos. Si bien flaquea en algunas partes, como el diseño de algunos enemigos, creo que está bastante bien llevado. El diseño de los personajes principales es excelente. Si bien le arrancaron la personalidad a Dante en este título, en su estilo visual es todo lo contrario. Me parece el diseño más original del cazademonios, y la verdad es que la mezcla entre negro y rojo en contraste con su cabello blanco lo hace relucir un montón. Y para qué engañarnos, tiene mucho estilo. Fácilmente podría decir que es mi diseño favorito de Dante, incluso por encima del que tiene en el tercer juego, y eso es mucho decir. Lucia, por su parte, igual tiene un diseño excelente que se siente único al resto del elenco de personajes a lo largo de la saga, no solo por su color de piel, sino que además de ser un contraste con la paleta de colores de Dante, dándole distinción, con un diseño que más bien evoca el silencio y la calma, algo sutil y que te expresa esa aura de asesina en el personaje, pero también su corazón cálido. En cuanto a los villanos, Arius, si bien es un estorbo como personaje, el diseño, una vez más, es muy bueno. Realmente te expresa muy bien la idea de un empresario millonario que tiene tratos con lo impío, como si habláramos de un demonio vestido de humano, en cierta manera. Y sí, la actuación de voz no ayuda mucho, pero visualmente es un personaje que luce estoico e imponente, reflejando bastante bien esa personalidad excéntrica y mala del personaje. Argosax es impresionante, realmente solo es una silueta con textura de lava, pero funciona muy bien. Realmente te vende la idea de ser una entidad casi etérea que una vez fue el rey del inframundo, antes de ser destronado y encerrado. Se siente como un ente muy por encima de la razón y la moral, pero que, aun con un diseño simple, logra destacar y sobreponerse. Al menos a mí, en su simpleza, me gusta bastante. Ya de ahí, como digo, el resto de personajes y demonios no están mal. La verdad es que, si bien no son los diseños más icónicos ni los mejor trabajados, logran diferenciarse y se sienten, pues, muy bien hechos. Además, que tienen ciertos detalles que los alinean con la zona o lugar donde los encuentras, algunos sintiéndose más rurales, por decirlo de alguna manera, mientras que otros pueden sentirse más místicos y longevos. Como digo, no son wow, la octava maravilla, pero están muy bien trabajados, y la verdad tienen cierto toque que los hace sentir incómodos en un buen sentido, más apegado al horror corporal.
Igual la forma del Devil Trigger o Majin están bastante bien logrados y expresan la personalidad de su protagonista respectivo, el lado demoníaco de Dante y el más angelical de Lucía. Para acabar, los mapas, si bien son un problema a nivel jugable, ya llegaremos a eso, en diseño están muy bien logrados. Ya no solo el cómo se construyeron los ayuda a diferenciarse un montón desde las zonas urbanas a las rurales, o incluso a las partes más tecnológicas que van de la mano con la ciencia ficción. Tanto en la superficie como en el trabajo hecho en la paleta de color y la saturación de cada sitio hacen sentir un contraste muy fuerte al pasar de una zona a otra, dándole mucha vida al mundo de este juego y haciendo que al menos a nivel visual no se vuelva aburrido ni monótono, siendo que tanto el mundo como los personajes y los enemigos cierran muy bien ese pequeño círculo en el trabajo de diseño. La idea de un Devil May Cry con un mapa más extenso y menos lineal en un inicio es una gran idea. Creo que para todos es interesante imaginarnos cómo sería el poder explorar y recorrer un mapa de la saga Devil May Cry a nuestro ritmo y libre albedrío. Esa posibilidad de profundizar en la exploración del título al darle al jugador varias rutas, el tener una mayor cantidad de espacio a conocer podría invitar a replantear cómo podrías hacerlo interesante para el jugador. ¿Cómo podrías ejecutar el gameplay de un juego tan frenético como Devil May Cry en un espacio tan extenso? Y de salir bien, creo que podría conseguirse algo parecido a juegos como Sunset Overdrive, un juego que muestra la posibilidad de mantener ese frenetismo y que funcione bien a pesar de estar en una zona tan extensa. Pero, como ya sabrán, Devil May Cry 2 no supo aplicar la mecánica de un mapa o mapas más grandes para esta entrega. Primero, lo que ya muchos han mencionado acerca de cómo el juego en el 90% de las ocasiones te pone a repetir el mismo mapa de forma invertida, haciendo que esto desgaste la sorpresa y el interés visual del jugador al simplemente revisitar un lugar que ya conocían, más que sentirse como regresar a un lugar de mano de la narrativa como en el primer juego, donde cada zona reciclada tenía una justificación y un sentido de progreso. Aquí simplemente es repetir por repetir, ya que son mínimos o nulos los cambios y agregados que hay cuando lo recorres con Dante a cuando lo haces con Lucía. Esto, como digo, dañando mucho la percepción e interés del jugador a nivel visual, pero el problema no queda únicamente en lo artístico. Si empezamos a hablar del diseño de niveles, todo se torna peor, ya que no solo es aburrido repetir el mismo lugar que ya conocías, sino que es aburrido porque son lugares planos. Y con planos no me refiero a que sean una estepa o algo por el estilo, me refiero a que no tienen nada interesante que ofrecer. No quiero hablar del combate para no adelantarme, pero queda el hecho de que muchos encuentros pueden sentirse muy dispersos entre sí, haciendo que pases más tiempo explorando, entre comillas, una ciudad vacía y aburrida que enfrentándote a enemigos que vas a derrotar antes de que siquiera puedas sentir alguna emoción. Son más bien como un trámite para seguir tu camino por un lugar totalmente hueco y vacío. Y a ver, como abogado del diablo, he de decir que al menos trató de hacer algo diferente, ya no solo a la anterior entrega, sino que incluso los niveles o misiones son muy distintas entre sí, ya sea porque tienes que escalar un edificio en plena persecución, porque te dan más libertad al explorar, o porque toma un tono más clásico de mapa lineal. Pero es que incluso ahí se muestra el problema, porque el juego se da cuenta tan rápido de lo mal planteado que están los mapas extensos, que para cuando te das cuenta ya regresaste a los niveles lineales de siempre. La exploración de este juego es casi nula, son pocas las cosas que realmente te instan a conocer este mundo más a profundidad, y las que te interesan son muy fáciles de conseguir, teniendo un mínimo sentido de reto o esfuerzo. Y es que incluso lo más difícil de encontrar son las misiones secretas, pero son difíciles porque son injustas. Ya en el video anterior mencioné cómo el descubrir estas misiones secretas era muy poco intuitivo, pero aquí ya no es que sea poco intuitivo, es que no tiene ningún sentido. En Devil May Cry 1 podrías cruzarte con alguna por accidente, ya que todas, o al menos hasta donde recuerdo, se activaban al entrar en una habitación
o zona de la isla en un momento específico, pero aquí cualquier cosa puede activar una misión secreta, una puerta, una pared, una esquina, una silla, y no hay nada que te indique la posibilidad de que estés frente a una de estas misiones. A eso agrégale la escala de algunos mapas y las probabilidades de que te encuentres una se diluyen aún más. La exploración y mundo de Devil May Cry 2 es una gran idea, una premisa interesante para destacar de su antecesor, pero una ejecución terriblemente implementada. Algo que veremos es lo que define a este título, y es que hasta los momentos bajo el agua me parecen peor implementados que los del primer juego. ¿Cómo es posible hacer eso cuando los segmentos bajo el agua del primer juego se veían así? Ok, creo que al final no hay cosa más importante en un Devil May Cry que el gameplay. Bueno, ¿por dónde empezamos con los problemas? El gameplay de este juego es una decepción constante. No solo, como sabemos, se redujo y simplificó hasta el punto del absurdo. Por un lado, la cantidad de combos prácticamente se volvió inexistente, provocando que el gameplay sea repetitivo, básico y aburrido. Lo que aprendes en el minuto 1 es lo que aplicarás el resto de la aventura. La lista de combos no solo es muy pequeña, sino que realmente está muy mal llevada, pues ni siquiera tienen una utilidad real. Mientras que en el juego anterior los combos están para complementarse y diferenciarse, aquí todos los combos se ven igual y se manejan igual. No hay una intencionalidad detrás de ninguno. Lo único que cambia es el orden para apretar los botones. Es casi como si habláramos del mismo movimiento con diferentes animaciones. Es tan monótono y los combates tan fáciles que pelear en este juego se siente intrascendente. Tanto con Dante como Lucía, acabar con los demonios es soso y sin ninguna complejidad detrás. Los enemigos no son un reto, son más un estorbo, un obstáculo al clásico estilo de Mario. Los pisas y se acabó. Enemigos que en un parpadeo ya se quedaron sin barra de vida. Creo que no exagero si digo que de un solo combo desaparecen, y en muchas ocasiones ni siquiera podrán hacerte daño, ya que su animación al recibir un golpe crea un ciclo en el que puedes spamear el mismo botón y ahorrarte tiempo para usarlo en terminar este juego lo más rápido posible. Y parte de lo que provoca esto son: la idea de las armas en este juego es bastante interesante. Ese concepto de usar un mismo tipo de armas, pero con cualidades diferentes, es bastante llamativo. Tomar una espada más larga y por ende con mayor rango de ataque, o por otro lado, una espada más grande que provoca más daño, pero repito, solo la idea es buena nuevamente. No solo que todas las armas, sin importar sus elementos distintivos, funcionan igual, con los mismos frames de animación, con el mismo peso, con la misma velocidad y lo mismo todo, haciendo que se pierda la idea de aprovechar las cualidades y desventajas de cada arma y simplemente se vuelvan skins diferentes para un mismo objeto. Una vez más, en vez de aprovechar esa idea, la reducimos al mínimo. Y hablando de las armas de fuego, tampoco es como que la cosa sea distinta ni mejore. Si bien aquí al menos hay una mayor diferencia entre cada arma, sobre todo si hablamos de Dante, y Bonnie y Ivory y los cuchillos de Lucía hacen tanto daño que rompen el balance del juego, haciéndolo aún más simple, aunque al menos eso hace que el juego sea más aguantable y de alguna manera le agrega dinamismo al no perder tanto tiempo con peleas sin sustancia. Entre el arsenal de los protagonistas también está el Devil Trigger o Forma Majin, que es básicamente, bueno, el Devil Trigger con otro nombre. Y una vez más, gran idea, pésima ejecución. La premisa de que hay diferentes variantes en el Majin y que cuentan con habilidades elementales es una gran idea. Le podría agregar mucha sustancia a este power-up, pero, como ya sabrán, nada de esto se aprovecha. Les juro que traté de probar las diferentes formas de ambos protagonistas y nunca noté un cambio ni en las habilidades ni en el gameplay. Así que si alguien pudiera decirme si estoy ignorando algo, lo agradecería bastante. Pero fuera de eso, también está el problema de que esta forma está muy rota. No solo es invulnerable en todo aspecto, sino que también tiene una gran regeneración, que hace que un juego fácil pase a ser
un simple paseo por el parque, y más aún por lo rápido que se llena la barra para activarlo en este juego. Cada elemento en el combate de este título está hecho claramente a las apuradas, sin haberlo testeado de antemano. Todo existe por existir, pero no tienen un propósito real. Nada sirve como debería. Puedes pasarte el juego usando los controles más básicos o simplemente las pistolas o armas de fuego. Y como si ya no fuera suficiente lo mal implementados que están las armas y las habilidades de Dante, todavía hay que contar sobre los menús, ya que en serio no me explico cómo se las ingeniaron para hacer un menú aún más complicado que el primero. En serio, no sé cómo llegaron a crear un menú menos intuitivo que el del primer juego. Y es que la manera tan horrible en la que todo está implementado y todo se complejizó para irónicamente hacerlo más básico y aburrido, hace que todas esas ideas, todas esas propuestas y detalles se vuelvan no más que relleno visual para el espectador. Y es que hasta el movimiento de los personajes solo está para agregar estilo a los mismos. Y sí, se ve muy bien. Le agrega mucho carisma verlos dar volteretas en los aires, caminar de reversa mientras disparan, o verlos correr por las paredes. Pero no sirve de nada. En serio, la mecánica de correr por las paredes daba para mucho más. Podría haber cambiado todas las reglas del juego a la hora de valorar el combate y el entorno, pero no, simplemente no sirve de nada. Yo creía que se usaba para esquivar los ataques de fuego que salían en el suelo en una de las primeras misiones, pero realmente no sirve de nada porque aún así pueden golpearte, incluso cuando corres por la pared. Entonces, ¿para qué está? Todo en este gameplay es simple, pero no divertido. Es simple a secas, vacío, hueco, sin una pizca de reto o diversión real. Es todo un trámite para seguir y seguir caminando, porque ni siquiera los combates sirven como obstáculo realmente. Y es triste porque, como llevo diciendo, estas ideas se prestaban para algo interesante. Genuinamente creo que de haber sido bien aplicadas, podríamos haber cambiado los paradigmas de la saga, o como mínimo Devil May Cry 2 sería un juego con un gameplay único y diferente a su predecesor y sus sucesores. Y ya ni hablemos de los jefes, que no tienen nada que los diferencie al resto de enemigos. Todos se vencen a punta de pistola o espada, y sí, siempre es así, pero aquí no hay nada interesante en su construcción ni en sus patrones de ataque. No hay una gimmick o regla nueva para derrotarlos, y todos son asquerosamente fáciles. Lo más original que ofrece este juego en el apartado de jefes es la persecución con el helicóptero, que termina en otra pelea genérica a disparos. Y es que incluso a Phantom, un jefe ya existente, reciclado de la primera entrega, se las ingeniaron para hacerlo peor. Mientras que en el primer Devil May Cry, Phantom era invulnerable en su coraza de piedra, teniendo tú que buscar sus puntos débiles. Aquí literalmente puedes golpearlo donde quieras. ¿Cómo es posible? Si solo tenían que copiar y pegar, y aún así se las arreglaron para arruinarlo. El gameplay de este juego ya no es que sea decepcionante por lo que pudo ser. Es triste porque sobre cualquier cosa que dije no hace lo más importante de todo. Lo primero que cualquier juego debería darte a ti como jugador: entretenerte. Ok, creo que ya fui suficientemente redundante con lo que quería decir sobre este juego. Entonces, acabemos con este último punto lo más rápido posible. La historia de Devil May Cry 2. Una historia a la cual le estoy haciendo un favor por llamarla así. Y es que, quitando la cantidad tan reducida de cinemáticas, el juego no hace nada por contarte algo. No, las limitaciones dentro del juego no justifica lo mal llevada que está esta historia, ya que en casi o menos cantidad de cinemáticas, el primer Devil May Cry, en su simpleza, es capaz de darle un arco sólido a Dante y construir muchos de los elementos que se usarían a posterior. Aquí no se construye nada. Dante pasa a ser un cascarón vacío sin personalidad, y como dije, no importa lo que se explique después en contenido complementario. Una historia debe poder explicarse por sí sola, y si necesita de algo externo, no es complementar, es parchar una grieta. Volviendo al tema, no se nos explica nada
acerca de este cambio tan brusco en la personalidad de Dante, y tampoco es que se vincule de una manera convincente a esta historia, ya que sí, sabemos la relación que guarda Sparda, padre de Dante, con Argo Sax, el villano final de esta entrega. Pero Dante nunca genera duda o interés sobre el tema, fuera de una supuesta amabilidad representada con la clásica moneda. Lograron hacer que un personaje que funciona por su carisma y el contraste que tenía con su historia de dolor en, vaya, un edgelord de manual, sin personalidad alguna, sin desarrollo ni construcción. Lucía es un caso muy triste, ya que personalmente me gusta el personaje. Creo que tenía mucho para ofrecer, no solo desde su diseño, personalidad y propuesta, que se aleja bastante del personaje clásico de Devil May Cry, en vez de irse por el arquetipo del personaje con estilo o el personaje rudo. Ella es más bien de actitud tranquila, que logra expresar calma y hasta cierta sensibilidad, tal vez un poco retraída. En su corto arco de personaje podemos ver cómo es una chica noble que siente una fuerte conexión a aquellos que quiere y el dolor al conocer su origen. En general diría que Lucía no es el problema per se, sino una vez más, la historia que no le da tiempo de brillar ni a ella ni a su cruzada. Y es triste, ya que si bien muchos la comparan con Trish, yo creo que Lucía en un inicio y en su concepción tenía mucha más sustancia detrás que la compañera de Dante. Tanto su conflicto interno, su relación con su madre, su rivalidad con Arius. Pero esta historia no le dio la oportunidad de hacer algo más con su trama. Y, como sabemos, hasta el día de hoy la saga ha hecho todo lo posible para, en vez de darle la oportunidad que merece al personaje, pues más bien prefieren mantenerla bajo la alfombra. Ya al final, Arius y Argo Sax, o villanos, pues si bien básicos en extremo, funcionan. Arius, como el protagonista de Lucía, ya dije, forma una rivalidad buena y creíble con ella. Pero fuera de su papel antagónico, el tipo es la nada misma. Fuera de su motivación clásica de querer dominar el mundo, no tiene nada más. No hay nada de él, es una pared que hay que derribar y ya. Es peor que Mundus, y eso porque con Mundus todavía te puedo entender lo genérico que es por su trasfondo como el rey de los demonios. Pero él no tiene nada. Argo Sax, por otro lado, igual genera una rivalidad poética con Dante, y me gusta que más que un personaje es un ente, algo que está fuera de esta dimensión, un ser que vaga fuera de lo convencional. Pero todo el build up para llegar a él pues es realmente poco, más bien es como una promesa de lo que puede ser el final del juego, una suerte de foreshadowing pero sin ningún impacto real. Una vez más, como concepto Argo Sax funciona, pero en ejecución termina fracasando, algo que como ya viste a lo largo de todo el video, es la carga más pesada de Devil May Cry 2. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Realmente no me gusta hablar de obras que no me gustan, vaya, y con esta ya van 2 videos negativos de Devil May Cry, pero bueno, eso tiene a ser una serie de análisis para una saga de videojuegos, que tienes que hablar tanto de lo bueno como lo malo por igual. Como dije, sé que hay mucha gente que ama este juego y créanme que mi intención no es atacar a nadie por sus gustos, simple y sencillamente estoy dando una de tantas opiniones que existen en los 20 años de YouTube. Pero realmente no hay manera en que yo pueda ver este juego como algo bueno y ya ni siquiera como mediocre. Genuinamente creo que es algo muy malo porque no logra nada de lo que se propone y ni siquiera logra ser un buen juego. Ya no solo es que falle como un Devil May Cry, sino que falla como una obra de entretenimiento. Y es que creo que cuando hasta el propio director le da pena admitir que trabajó y estuvo involucrado en ese juego, creo que realmente no deberíamos incitar a proteger una obra que ni siquiera el staff detrás se siente orgullosa de haber creado. Pero bueno, como digo, es solo mi opinión, por lo que ya sabes, puedes darme la tuya acerca del video y de lo que hablamos el día de hoy en la caja de comentarios, siempre y cuando no actuemos como animales que por algo tenemos el don del habla. Si el video te gustó, me ayudarías un montón con tu like, compartiéndolo con amigos y familia y claro, suscribiéndote al canal. Cualquier otra forma de hacer llegar este video a más gente se agradece un montón. Sin más que decir, pues al menos ya acabamos con este bache de obras malas de Devil May Cry y solo queda esperar que lo siguiente que venga sea mucho mejor. Y así es, esto fue un video a Devil May Cry 2 y nos vemos en el próximo.
Want to know the name?